Si me permitís solo una pequeña aportación, pienso que muchas veces los padres y las madres, cuando ven por primera vez un adolescente en casa, les resulta un extraño, porque de la noche a la mañana les dice que no de todo, tiene impulsos, que es propio y característico de la adolescencia. Entonces el padre y la madre, quizá lo que debería ayudar, lo que ayudaría a que no hubiera tantos conflictos, es al diálogo, como estáis aquí apuntando, y al afecto, pero también a seguir marcando las 4 reglas de juego que habían, pero en lo esencial. Lo que no puedes hacer a un adolescente que está buscando su identidad, ser él, y que tiene muchísimos valores, es continuamente machacarlo o abandonarlo diciendo tú mismo y dejándolo a todos los, no sé, conductas de riesgo que pueden haber. O sea, contar con que el adolescente se enfrentará con los padres, pero los padres no perder aquel ascendente y aquel prestigio que les hace ser referente y que los adolescentes buscan. En definitiva, que la actitud sería, en este caso, muy importante. Ayudaría a minimizar estos conflictos, claro, ¿no? Tener ascendente, tener cariño, dialogar, pero no estar por cosas que no sean. O sea, lo esencial, que es invisible a los ojos de nuestro querido Saint-Exupéry, es lo que hay que buscar, la bondad. Ser padres, no amigos de los hijos, ¿eh? Es el gran error. El coleguismo no, y luego amigos, encontrar pretextos para hacer cosas juntas, ¿no? Porque los tiempos y espacios de encuentro intergeneracional se han reducido mucho. Entonces es esencial que podamos hacer cosas juntos, ¿no? Pues a veces es una excursión, a veces es una actividad de ocio, a veces antes era mucho la mesa alrededor, ¿no? El comer, el cenar. Eso se ha reducido significativamente en algunos entornos familiares, ¿no? Pero si no hay pretextos, entonces tampoco nos conocemos, ¿no? Y entonces tampoco es posibilidad esta fluidez. Y el pretexto es clave, hay que buscarlo. Y la verdad es que hay muchos, hay entidades de voluntariado, que Paulino Castell lo decía, donde colaboran generaciones muy distintas en una causa común, ¿no? Esto es maravilloso, porque uno aporta su experiencia, el otro la fuerza de su juventud, y esa institución o fundación funciona gracias a esas manos de voluntarios, ¿no? O sea, pretextos que unan y hagan posible el encuentro. Eso es lo que deberíamos perseguir. Sí, sí. Pero hay edades que favorecen ese distanciamiento y, en cambio, se produce en determinado momento un salto generacional, digamos, hay más acercamiento hacia los abuelos, más distancia con los padres, pero a medida que uno se hace mayor es a la inversa, Hablan de que se produce una reconciliación en algunos casos, ¿no? A veces uno tiene que llegar a ser padre para reconciliarse con su padre y entender por qué decía lo que decía en la mesa, ¿no? Entonces no lo entendía, pero ahora que he sido padre entiendo por qué mi padre decía aquello, ¿no? Han tenido que pasar 20 años. A veces nos recibimos un mensaje comiendo en la mesa, no lo captamos, y sin embargo, cuando hemos pasado por la experiencia del que lo emitió, lo comprendemos. Dices, tenía razón, ¿no? Hay que mantener un orden, hay que ser disciplinado, hay que ser, pues, esforzado, si no en la vida no consigues nada. Pero esto cuando tienes 10 años no lo entiendes. Pero cuando tienes 30 y estás trabajando y tienes un hijo, entonces ya lo empiezas a entender. Y esta reconciliación, yo creo, Francés, se dice que cuando el hijo se mira en el espejo y ve reflejada la cara de su padre, o de la hija, de su madre, entonces es cuando se da cuenta de que está llegando a entenderlos. Victoria. Sí, no, yo la verdad es que como estoy de acuerdo, pero estaba pensando en algo que quería repetir para que nos quedara muy claros. Como habéis hablado de experiencia, y perdonad que diga esto, que nos quede muy claro, pero quizá los años, bueno, en este momento voy a aprovecharlo, exacto. Es muy importante ser flexible. Entonces, lo de ser flexible, que lo digo y lo repito. No. Como ser relativista. Ser casi, flexible no es ser. Claro. Muchas gracias. No es ser relativista. Ser flexible es no ser rígido. Y lo que el defecto en que podríamos caer los de 70 años es que nuestra experiencia nos hiciera pensar, bueno, pero si yo. ¿Qué hacen estos jóvenes si yo ya lo sé todo? Y ser catastrofistas. O, fíjate, mi nuera ahora resulta que no sabe hacer la comida, y el que hace la comida siempre es mi hijo. Bueno, les digo yo, pues déjalos en paz, tu hijo que haga la comida y tu nuera hará otra cosa, tranquilos, pero te quedas así como encorsetado en lo que habías vivido tú, y esto ya, para mí, es ser rígido. Entonces,
la experiencia que nos podría hacer antipáticos a los hijos y a los nietos es lo que hemos de aparcar. Y en cuanto a los adolescentes que habéis dicho, lo que sí es seguro es que todos los adolescentes tienen un gran cariño. Bueno, los abuelos, que esto lo dice Paulino Castells también, dicen, son muchas veces los intermediarios de problemas. Ahora voy a hacer, Victoria, Paulino y Francesc, un poquito de abogado del diablo, ¿no? Nos hemos convertido en una sociedad eminentemente productiva, ¿no? En la que las personas mayores, aquellas que no pueden seguir el ritmo productivo, a veces pueden sobrar o molestan para algunas personas. Bueno, en referencia, contrariamente a lo que me decía usted. Por eso uno de los prejuicios emergentes en muchas sociedades de este tipo es eso que denominamos el ageísmo, que es esa traducción de esa palabra inglesa, ageism, ¿no? Que es ese prejuicio en torno a la persona mayor que ya no produce, que ya no consume, que consume pero no produce, y por otro lado tiene una serie de gastos que pagamos en muchos casos entre todos, ¿no? Eso yo creo que se produce porque no observamos la riqueza intangible que tiene esa persona, ¿no? Hay sociedades que son muy respetuosas con las personas mayores, que dan consejo, que son escuchadas, ¿no? ¿Qué niño en España se siente en un banco espontáneamente para aprender de una persona mayor que no sea su abuelo? Raramente lo observamos, ¿no? En cambio hay culturas africanas donde una persona anciana es considerada una biblioteca viva, sobre todo en culturas orales, donde no hay texto, y si esa persona no explica lo que sabe, se pierde. Por lo tanto, es esencial recuperar esta imagen positiva y luchar muy a fondo contra el ageísmo, porque genera este tipo de actitudes de considerar al otro inútil porque deja de producir, deja de trabajar, cuando por otro lado es un fondo de riqueza que puede transmitir a generaciones jóvenes, ¿no? Sí. El ageísmo es muy preocupante y lo observas en la calle, en la universidad, en determinados ámbitos de la vida social, y debemos luchar muy fuertemente contra él. Y esto que decía Montse, es muy serio, porque esto me ha venido la imagen, decía, esto es la imagen del Papa Juan Pablo II, al final de su vida, cuando estaba operado y no podía hablar, y todo el mundo decía, por favor, que lo hagan dimitir, que termine el papado. Yo, para mí, un ejemplo, y lo cito en mis libros también, de que la calidad de vida no está reñida con la prestancia y la importancia de una persona en el mundo, y lo dio, y esto es importante, porque si no... empezando así podemos acabar por, mira, los bajitos me molestan, pues va, fuera, y los muy altos también, y ya vamos a cuidado, que tenemos antecedentes próximos aquí. Sí, sí. Bueno, no, a mí sencillamente me parece que quizá lo que está sucediendo desde hace un tiempo son las ideologías materialistas, ¿no?, que coinciden con esto, ¿no?, con instrumentalizar, con el consumo, con el hedonismo, solo buscar el placer inmediato. Entonces, a mí me parece que en educación y para solucionar estos conflictos, lo que debemos hacer ya desde bien pequeños a los hijos es hablarles de amor, de compasión, de bondad. O sea, lo ideal es que sean buenas personas. Si son buenos y tienen la verdad, serán libres y autónomos y tendrán valores. Siempre habrá una minoría que no hará ruido, como estos voluntarios que ahora de mayores también, al estar jubilados, atienden, como decíais bien, muchas entidades, asociaciones. En la Caixa hace muchos años la obra social, que yo también he colaborado para gente mayor, etcétera, ¿no? Es inculcar el amor, la compasión y el perdón. Perdón, gracias, y endavant, y adelante. Perdón, que estamos en Cataluña, endavant es adelante. Como decía el reportaje que ha introducido este coloquio, en la actualidad estamos viviendo una situación nunca vivida, pues podríamos decir, en la historia del conocimiento. Son generaciones mucho más jóvenes que ayudan y enseñan a generaciones mayores, padres y abuelos, a superar sus dificultades en el aprendizaje del ámbito de las nuevas tecnologías, de la comunicación y de la información, como apuntabas antes, Francesc. ¿Creen ustedes que esta situación conlleva también a una merma del necesario respeto de los jóvenes hacia los mayores? Sobre todo si solo se valora de esa persona anciana el dominio del lenguaje computacional o tecnológico, ¿no? Entonces, naturalmente, esa persona pues manejaba muy bien el arado, pero en cambio en un teclado no se mueve ni sabe qué hacer porque no ha sido ensinistrado para ello, adiestrado para ello, ¿no? A mí me parece que
de lo que se trata es ver que las generaciones más jóvenes tienen una habilidad extraordinaria porque su líquido amniótico ya ha sido la tecnología y por lo tanto se manejan en ella con una facilidad enorme, pero por otro lado tienen enormes carencias, enormes desconocimientos respecto a elementos muy claves, ¿no? Y aquí es donde puede haber la rica interacción, ¿no? En un programa que tuvo mucho éxito, Vivir y Convivir, de una entidad, convivía una persona anciana que cedía espacio de su piso y un estudiante, ¿no? Y luego se hizo un examen, decir, ¿qué habéis aprendido de este año, estos 2 años de convivencia, ¿no? Y ambos habían aprendido mucho, ¿no? Lo que le sorprendió sobre todo al joven es la capacidad que tiene esta persona anciana de vivir con muy poco, su austeridad, su sobriedad, ¿no? Y en cambio dice, ¿y usted, persona mayor, qué ha aprendido? Dice, he entrado en un universo que nunca había entrado, y se refería al Google, al Yahoo, a las tecnologías, al email. Por lo tanto, aquí hubo una conexión entre ambos, ¿no? Ahora, el drama es si tú valoras solo al otro por ser alguien que domina lo tecnológico. Entonces haces un juicio muy míope, ¿no? Muy unidimensional, ¿no? Para concluir esta tertulia me gustaría comentar una frase que usted recoge en su libro y que me ha llamado mucho la atención, que no conocía ciertamente. La vida solo se comprende mirando atrás, pero solo se puede ser vivida mirando hacia adelante. Sí. Gran frase. Sí, porque si miras todo el rato con el retrovisor, al final te pegas una castaña con lo que tienes enfrente, ¿no? De esto quiero decir, bueno, lo que decía Francesc, Montse, de que la tecnología tal y cual, yo diría, más batallitas del abuelo, menos ordenador y menos televisión para los jóvenes. Porque la memoria histórica auténtica, la saga familiar, la transmiten los abuelos. Y si no escuchamos lo que ellos nos dicen, nadie nos va a explicar cosas de nuestra vida. O como decía Antonio Gala, hacerse mayor, hacerse mejor. Sin duda. Bueno, esto ya sería una pretensión. Yo me quedo más con la de Kierkegaard, que es un filósofo muy apreciado por todos nosotros, o una filósofa. Filósofo. Un filósofo, Soren, ¿no? Porque sí que realmente, yo diría, lo de atrás, lo que hemos hecho y todo, olvidémoslo. Y lo de delante, no, olvidémoslo para no pasar factura, ya se ha entendido. Y lo de mirar adelante y todo lo que nos den y lo que aprendamos, agradezcámoslo. Francesc, para acabar. Sí, cultivar espacios de relación intergeneracional, conseguir que las generaciones interactúen y por lo tanto mostrar que eso es rico para ambas y superar muchos prejuicios. Y aquí los educadores, los profesores, los maestros tenemos una labor enorme a hacer, ¿no? Porque podemos facilitar ese encuentro o podemos dinamitarlo. Yo creo que de lo que se trata es que se encuentren y ya verán la riqueza que se deriva de ese encuentro. Bien, pues muchísimas gracias a los tres por participar en esta tertulia hoy sobre las relaciones intergeneracionales.